Buenas noches. Doctor Díaz, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor Ramírez, buenas noches. ¿Qué tal, Carla? Buenas noches, César. Buenas noches, doctor. Bueno, vamos a Buenas empezar. noches, doctor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches. Vamos a empezar con la actividad. Hoy nos tocan masas mediastinales con la reciente primer año Carla Burga Vázquez. Empezamos, Carla. Doctor Ramírez, buenas tardes, doctores, compañeros, buenas tardes. El día de hoy voy a exponer acerca de masas mediastinales. Soy Carla Burga Vázquez, residente de primer año de radiología de la Universidad Cayetano. Los puntos a tratar tenemos objetivos, anatomía, líneas mediastínicas, características de una masa mediastínica, clínica, diagnóstico, las masas mediastinales del mediastino anterior, medio, posterior, conclusiones. Como objetivo tenemos identificar los límites y el contenido de los compartimentos mediastínicos, revisar el espectro de los tumores en mediastino y su correlación anátomo-radiológica, valorar el papel de las diferentes técnicas de imagen, entre ellas la radiografía, la tomografía y la resonancia en su diagnóstico. Antes de hablar acerca de las masas mediastinales, tenemos que tener bien definido lo que son los compartimentos mediastinales. Tenemos que decir que el mediastino es un compartimento anatómico, ¿no? Que es intratorácico y a su vez es extrapulmonar, que está delimitado en la parte interior, en la parte superior con el estrecho cérvico-torácico, en la parte inferior con el diafragma, a los costados, las partes laterales con el mediastino, con la mediastino pulmonar, ¿no? Y va a contener, como vemos acá en esta imagen, los grandes vasos, ¿no? La pleura parietal del pulmón, son los límites del mediastino. También debemos tener bien fijado lo que son el contorno, ¿no? Del mediastino, que está en el lado derecho, va a estar formada por la vena subclavia, seguido de la vena cava superior, la aurícula derecha, en la parte del ventrículo derecho. En el lado izquierdo vamos a tener la arteria subclavia, el callado de la aorta, el tronco pulmonar y la aurícula, el ventrículo izquierdo, ¿no? A ver, antes que pases, los límites laterales son el pulmón. En ese lado la pleura mediastinal, ¿no? Tanto Sí. en el lado derecho como izquierdo, ¿no? Eso es importante. Sí, son Arriba el opérculo torácico, abajo el diafragma, y a los costados los pulmones, las pleuras mediastinales. Mediastinales, todo sí, ese espacio, todo esto es el mediastino. es un espacio virtual, ¿no? Perfecto, sigamos. Perdón. Acerca de las divisiones del mediastino, existen muchas, más o menos alrededor de 9 divisiones, pero con las que voy a mencionar son 2 radiológicas y la de ITMIT, que es la que más utilizan para patología mediastínica en tomografía, ¿no? Esta división anatómica de Gray considera 3, tanto el mediastino superior, el anterior, el medio y el posterior. El superior lo consideran más o menos a la altura del ángulo de Lewis, a nivel de la T4, que hay una línea imaginaria, ¿no? Que va a dividir el superior del mediastino anterior, medio y posterior. Acá, como vemos, el corazón está considerado en el mediastino medio, lo que no ocurre en la clasificación de Felson, que lo consideran en el límite anterior, ¿no? Entonces, en el límite anterior acá consideran lo que es la grasa mediastinal, el timo, ¿no? En el medio el pericardio, la carina, y posterior van a considerar lo que es el esófago, la aorta descendente, la vena sigos, pero como que esta división más ayuda a lo que es a los cirujanos, ¿no? A los radiólogos como que no nos ayuda mucho, ya que acá no consideran a los nervios espinales y acá no tendríamos cómo clasificar las patologías del mediastino posterior, ¿no? Por eso la clasificación más simple y la que más se utiliza es la clasificación de Felson, que esta considera el mediastino anterior, medio y posterior. Lo delimita el mediastino anterior a una línea
que pasa por en la parte anterior va a estar limitado, como vemos acá, por el esternón, ¿no? Y en la parte posterior pasa a nivel de la línea anterior de la tráquea, ¿no? Por detrás del pericardio. Va a ser la limitación del mediastino anterior, ¿no? El mediastino medio va a estar desde la línea ya mencionada detrás de la tráquea hasta 1 centímetro, ¿no? Como vemos acá, 1 centímetro de la cara anterior del cuerpo vertebral. Y el mediastino posterior, desde esta línea del centímetro posterior de la cara anterior del cuerpo vertebral hasta los cuerpos vertebrales. El contenido del anterior, mediastino anterior va a ser grasa, timo y corazón. El corazón acá va a estar considerado en el mediastino anterior y la aorta ascendente. En el mediastino medio tenemos lo que es la tráquea, bronquios, esófago y la aorta descendente. Y en el mediastino posterior tenemos las vértebras y los nervios espinales. Y los ganglios linfáticos van a estar presentes en los 3 mediastinos, tanto en el anterior, en el medio y en el posterior. Como ya lo mencioné, el estudio de elección en imágenes va a ser la tomografía, ¿no? Ya que nos va a dar una mejor característica y localización de estas masas mediastinales, las cuales lo consideran en 3: prevascular, que es lo mismo que decir mediastino anterior; la visceral, que es el mediastino medio; y la paravertebral, que es el mediastino posterior. Esto más que todo es para tomografías y para patologías del mediastino. Es un consenso internacional que hoy está muy usado, ¿no? Antes de hablar de las masas mediastinales, debemos saber de la importancia que tienen las líneas mediastinales, ya que la ausencia, el desplazamiento o el engrosamiento de cualquiera de estas líneas mediastinales nos van a orientar a la presencia de masas mediastinales. Dentro de todas estas, la que sí debemos saber y reconocerlos es la línea paratraqueal derecha y la línea paraespinal izquierda, que en un estudio realizado se dice que la línea paratraqueal derecha se va a ver en un 97% de los casos y la línea paraespinal izquierda lo vamos a ver en un 41%. Ahora, es importante saber definir cuándo estamos frente a una masa mediastinal y cuándo frente a una masa de pulmón. Se dice que cuando estamos frente a una radiografía de tórax, ya sea anteroposterior y lateral, que sí o sí tenemos que tener las dos incidencias, si la masa pulmonar está rodeada del parénquima pulmonar, y eso se va a observar tanto en la placa frontal como en la lateral, entonces se dice que es una masa pulmonar. Y lo más importante, también tendríamos que definir sus ángulos, ¿no? Ya que las masas pulmonares van a formar un ángulo agudo. En el caso de las masas mediastinales, como vemos, van a formar un ángulo obtuso. Las masas mediastinales van a tener sus bordes más definidos, la masa mediastinal, ¿no? En este caso, vemos un paciente con un carcinoma pulmonar, como vemos, forma un ángulo agudo, ¿no? Cuando está en contacto con el corazón. En el caso de esta masa mediastinal, ¿no? Vemos que aquí hay el signo de la silueta positivo, que también lo voy a explicar más adelante, y vemos que es como si este tumor estuviese adherido al corazón y los bordes son obtusos, y las masas pulmonares van a tener niveles, broncogramas aéreos, ¿no? En cuanto a la clínica, los pacientes van a ser en su gran parte asintomáticos. Muchas veces las masas mediastinales han sido diagnosticadas de forma incidental, ¿no? Y cuando ya van a dar clínica,
Más que todo va a ser cuando ya son tumores malignos en un 90% y de los cuales el 45% va a ser benignos. También van a tener síntomas inespecíficos como es tos, disnea, dolor torácico, el síndrome de la vena cava superior, ronqueras y signos neurológicos, ya sea por lo que las masas mediastinales van a desplazar las estructuras adyacentes, ¿no? Entre ellos la tráquea, el esófago, entonces ahí vamos a tener estos síntomas inespecíficos. Y también como van a alterar, afectar a las sustancias endocrinas, también vamos a ver que muchos pacientes van a presentar cuadros de hipo e hipertiroidismo, miastenia gravis, ¿no? En los casos de los linfomas, los pacientes van a presentar hipercalcemia, fiebre, sudoración, eritema nodoso, ¿no? Entre otras. En cuanto al diagnóstico, siempre vamos a empezar, como ya lo dije, con una radiografía radiografía de tórax simple. Tenemos que tener sus dos incidencias, tanto la frontal como lateral, ya que, como ya le dije, a veces el diagnóstico es de manera insidiosa, ¿no? Y la tomografía, que nos va a ayudar más que todo para la estratificación, pronóstico y en el caso para hacer también biopsias, ¿no? Y la resonancia lo vamos a utilizar en pacientes que son alérgicos al yodo y definitivamente que nos va a dar una mejor caracterización de la lesión. Cuando estamos frente a una radiografía de tórax, debemos tener bien delimitado lo que es el borde cardíaco, ¿no? Que está dado por la vena subclavia, la vena cava superior, ¿no? La aurícula derecha, en el lado izquierdo la arteria subclavia, la aorta, el tronco pulmonar, la aurícula y ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, debemos saber que cuando este ensanchamiento es difuso, es porque estamos difuso, de bordes irregulares, ¿no? Es porque estamos frente a un cuadro de hemorragia e infecciones. Lo que no ocurre cuando estamos frente a una masa, ¿no? De bordes definidos, que va a ser el signo de la silueta positivo, eso nos va a orientar que estamos frente a una masa, y estas masas van a tender a desplazar la tráquea o también comprimir el esófago, ¿no? Y como ya lo dije, la tomografía y la resonancia nos va a ayudar para determinar una mejor localización y mejor caracterización de estas lesiones. Es importante tener conocimiento acerca del signo de la silueta. Este signo consiste cuando dos estructuras de la misma densidad están en contacto y va a haber pérdida de su borde, ¿no? Como vemos, acá está la lesión, esta radiopacidad, que está en contacto con la aurícula derecha. Vemos que no se ve diferencia entre estas dos, estructuras, ¿no? Porque son de la misma densidad y están en contacto entre ellas. Eso es muy importante, ya que si las lesiones, como vemos acá, se dice que es un signo de silueta positivo porque tienen la misma densidad, hay borramiento de sus límites, ¿no? Y acá vemos en la radiografía de tórax, ¿no? Frontal, el signo de la silueta positivo, y en la frontal, en la lateral, perdón, ya vemos que está localizado en el mediastino anterior, ¿no? Lo que no ocurre en esta otra imagen, en el cual se dice el signo de la silueta negativa. ¿Por qué? Porque podemos diferenciar los dos bordes, tanto el borde cardíaco como el borde de la masa, ¿no? Entonces, esto ya nos orienta a pensar que la masa ya no está en el mediastino anterior, puede estar en el mediastino medio o posterior, para lo cual lo vamos a confirmar con una radiografía lateral y en la cual confirmamos, evidenciamos que definitivamente la masa está localizada en el mediastino medio posterior. Ahora, la alteración de la línea de la unión anterior, como ya les expliqué acerca de las líneas mediastinales, no, esta de acá va a estar localizada detrás del esternón en los 2 tercios superiores, ¿no? La cual se va a ir en una dirección de superior a inferior, de derecha a izquierda, y es importante ya que en la presencia de masas mediastinales,
esta línea de unión anterior no se va a ver, va a desaparecer y también va a haber un desplazamiento de lo que es la tráquea. Más que todo esto vamos a encontrar en pacientes con bocio endotorácico, ¿no? Que son patologías del mediastino anterior. Y otro signo es la masa mediastinal posterior. Se dice que cuando estas masas mediastinales, el crecimiento pasa a lo que es la clavícula, esto nos va a orientar de que son masas que están en el mediastino posterior, ¿no? El signo de la superposición del hilio. Este signo es importante porque nos ayuda a distinguir si estamos frente a una masa iliar o a una masa no iliar, en la cual se dice que si logramos ver los vasos iliares a través de la masa, esto significa que esta masa no compromete el hilio, ¿no? Y que va a estar localizado ya sea en el mediastino anterior o posterior. Y se dice que esta masa se sobreponen al hilio, pero no lo desplazan. El signo cérvico-torácico, ¿no? Cuando la masa se proyecta por encima de las clavículas, ¿no? Y significa que la lesión va a estar localizada en el mediastino medio o posterior. En lesiones del mediastino medio vamos a ver lo que es el signo de la obliteración de la ventana aórtico-pulmonar. Como sabemos, la ventana aórtico-pulmonar normalmente es cóncava y cuando hay la presencia de adenopatías o masas, esto ya se va a ver de forma convexa, ¿no? Como lo vemos acá. Ya ha perdido esa concavidad normal. Acá también otro signo muy importante es que vamos a ver el ensanchamiento paratraqueal, ¿no? Acá como vemos una imagen radiopaca, ¿no? Esta de acá, imagen radiopaca, es el ensanchamiento paratraqueal y también el ensanchamiento del mediastino, ¿no? El cual se va a medir a nivel del botón aórtico, ¿no? Hacia la parte media de la tráquea. Y si este está más de 8 centímetros, se dice que ya existe un ensanchamiento. Y acá es algo evidente el ensanchamiento de mediastino. Ahora, algo práctico también que nos puede ayudar es acerca de la localización de las masas mediastinales. Si las masas mediastinales están localizadas en el tercio superior del campo pulmonar, esto significa que estamos frente a un cuadro de una linfadenopatías, ¿no? En estas linfadenopatías que pueden ser linfomas, tiroides, el timoma o los tumores de células germinales. Si las masas están localizadas en el tercio medio, es porque estamos frente a un cuadro de crecimiento iliar, una dilatación vascular, sea una hipertensión pulmonar o las linfadenopatías que vamos a estar presentes en los 3 niveles, ¿no? Y si es una masa que está localizada en el tercio inferior, debemos tener presente a las hernias esofágicas, ¿no? A la duplicación, quiste de duplicación esofágico y patologías de pericardio. Estas son unas tablas que cuando vamos a evaluar las radiografías de tórax y vamos a encontrar estos signos, ya sea el signo de la alteración de la unión anterior, el signo de superposición de hilios, cérvico-torácico, nos van a indicar que las masas, estamos frente a unas masas de mediastino anterior. Si encontramos unos signos de obliteración de la ventana ortopulmonar, ensanchamiento de las bandas paratraqueales, ¿no? La linfadenopatía, desviación de la tráquea, es porque estamos con masas de mediastino medio. Y si encontramos una distorsión de las líneas paraespinales, distorsión de la línea paraórtica, ¿no? Es porque estamos a unas masas de mediastino posterior. Ahora, en cuanto a qué lesiones son malignas en cuanto a los 3 mediastinos, las lesiones más malignas frecuentemente van a estar localizadas en el mediastino anterior. Las lesiones con un 59% en el mediastino medio, la malignidad va a ser del 29% y en el posterior un 16%. De acá podemos concluir que la mayor parte de tumoraciones benignas son del mediastino posterior y del mediastino medio.
En cuanto a su frecuencia, tenemos que decir que el timoma es el tumor más frecuente del mediastino anterosuperior, el linfoma del mediastino medio y en el posterior los tumores neurogénicos, es el schwannoma o el neurofibroma. En cuanto, y de manera general, tenemos que decir que el timoma son más comunes el tumor neurogénico, los quistes benignos, la linfadenopatías, ya sea por causa infecciosa o granulomatosa, ¿no? Y en los pacientes pediátricos es más frecuente los tumores neurogénicos, el tumor de células germinales, los quistes de duplicación, y en adultos es más frecuente lo que es el linfoma, la linfadenopatía, ¿no? Los timomas y las masas tiroideas. Claro, ahí los más frecuentes son del mediastino anterior, ¿no? Sí, sí, doctor, los linfomas. Sí. Tú creo que te equivocaste, dijiste el posterior y el medio, ¿no? Estos son los anterosuperiores. En malignidad, el antero superior. Mm, En malignidad. Continúa. Ahora vamos a hablar acerca de las patologías del mediastino anterior. El mediastino anterior, como yo le dije, son los tumores más frecuentes, ¿no? Y más malignos, ¿no? Siempre existe la mnemotecnia de los 4T, que son las masas tiroideas más frecuentes que vamos a, perdón, las masas mediastínicas que vamos a encontrar con más frecuencia, ¿no? Dentro de ellos tenemos el bocio tiroideo, el terrible linfoma, el timoma y el teratoma, los cuales tienen unas características bien particulares que tenemos que sí o sí saberlo diferenciarlo tomográficamente, ¿no? En el caso del bocio de tiroides, que es la masa que va a dar más desviación de la tráquea, los linfomas, que son masas policíclicas, ¿no? El timoma, que va a estar asociado con pacientes con miastenia gravis, ¿no? Y los teratomas, que van a contener ya sea grasa, calcio, ¿no? En su interior. Bueno, empezamos hablando de las masas tiroideas. Son más o menos en frecuencia el 10% de presentación de las masas mediastínicas, ¿no? Las cuales se van a presentar son conocidas como las masas tiroideas retroesternales, son de gran tamaño, ¿no? Que van a formar una masa conocida como los bocios multinodulares o los bocios tiroideos retroesternal. Esto también va a afectar al istmo, el cual va a estar aumentado de tamaño y se va a proyectar hacia el nivel inferior más que anterior. Pero la característica fundamental, como ya le dije, es que estas masas tiroideas se van a desplazar hacia la parte inferior, pero no van a sobrepasar el callado de la aorta, y su otra característica principal de que van a producir un desplazamiento de la tráquea, ¿no? Y cuando en la tomografía, cuando se le coloca el contraste, van a captar el contraste y van a hacer un aspecto de moteado, ¿no? El linfoma, como sabemos, es una de las linfadenopatías más frecuentes, ¿no? Tanto en el mediastino anterior, medio y posterior. Y que está en el subtipo más frecuente es el de la esclerosis nodular, en un 65% de los casos vamos a encontrar, ¿no? Y el 60-85% de los pacientes con linfoma Hodgkin tienen una afectación mediastínica, y vamos a observar en pacientes de 20 años, que es el pico, y también en pacientes mayores de 55 años, que es el otro pico. Afecta más a mujeres, ¿no? Que a hombres, y la característica principal de los linfomas es que van a presentar en las radiografías unas masas policíclicas lobuladas, ¿no? Y que se debe esto a la que va a haber un agrandamiento de los ganglios linfáticos, los cuales van a coalescer y van a hacer un efecto de masa. Como vemos acá, van a formar una masa, ¿no? De bordes definidos, y al contraste, estas masas van a tener calcificaciones también, y son masas homogéneas, ¿no? De tejidos blandos. Como sabemos también, la sarcoidosis. Calcificaciones no tienen, se vuelven hipodensas, ¿no? Hipodensa, homogénea, perdón, va a tener
necrosis, hemorragia. Ah, eso es necrosis, pero Eso sí. calcificación no, ¿no? Sí, sí. Necrosis y hemorragia sí va a tener. También debemos diferenciar lo que es una sarcoidosis, ya que también es una de las causas más frecuentes que nos van a ocasionar linfadenopatías, ¿no? Como primera causa de linfadenopatías tenemos lo que es el linfoma Hodgkin, seguido de la metástasis, la sarcoidosis y la tuberculosis, que son esas 4 patologías que nos van a originar más adenopatías. Por lo tanto, es importante saber que la adenopatía iliar, en el caso de sarcoidosis, es bilateral y paratraqueal derecha. En el caso del linfoma, está asociada más que todo a un agrandamiento iliar y este va a ser asimétrico. Los ganglios broncopulmonares van a estar agrandados y son más periféricos. En el caso del linfoma, estos ganglios son más centrales, ¿no? Vamos a observar en un 5% derrame pleural y en el linfoma el derrame pleural es más común en un 30%. Y las adenopatías mediastínicas anterior es infrecuente y en el linfoma va a ser muy común la adenopatía mediastínica. Como masas tímicas tenemos lo que es el timoma. Este es una neoplasia tanto del epitelio tímico y de linfocitos que afecta más o menos a la edad de 50 años y afecta igual a ambos sexos, ¿no? Y estos tumores son benignos y que está asociada en un 35% en pacientes con clínica de miastenia gravis. De ahí cabe la importancia que a todo paciente con miastenia gravis debemos descartarle sí o sí la presencia de un timoma, ya que el tratamiento tras una timectomía, esto va a favorecer bastante el pronóstico en los pacientes con miastenia gravis. Radiológicamente vamos a encontrar, ¿no?, una masa de contornos lisos, lobulados, que esta masa se va a originar en la unión de entre el corazón y los grandes vasos, ¿no? Y que estas pueden contener calcificación, los timomas. Acá, como podemos ver, este timoma ha hecho un signo de la silueta positiva con el corazón, ¿no? Y lo que es importante es la radiografía lateral, en la cual vemos que ya ha habido pérdida de la radiolucidez retroesternal, ¿no? La cual ya está ocupada por una masa, ¿no? Ya que normalmente en una placa lateral se debe ver esta radiolucidez, la cual ya está perdida acá por la masa del timoma. Ahora, el teratoma es un tumor germinal que contiene las 3 capas germinales, lo que es el ectodermo, mesodermo y endodermo. Estas son benignas, son asintomáticas, ¿no? El 30% de estos teratomas son malignos y su pronóstico es bastante desfavorable, ¿no? Existen varios tipos, lo que es el maduro, quístico inmaduro, maligno y mixto. Y el más frecuente es el tipo quístico, ¿no? El cual se va a caracterizar por tener una pared bien delimitada, ¿no? Y que va a estar también cerca al origen de los grandes vasos y esta va a contener grasa, cartílago y muchas veces hasta huesos, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que son las patologías del mediastino medio. Dentro de las patologías del mediastino medio tenemos lo que es el quiste pleuropericárdico. Esta de acá está definido como una masa pericárdica primaria más frecuente y que se debe al atrapamiento de porción del pericardio en desarrollo embrionario, el cual da lugar a una masa con pared de tejido conectivo formada por capas de células mesoteliales y va a contener líquido y es unilocular. Acá, como vemos, la localización más frecuente va a ser el ángulo cardiofrénico derecho y en la tomografía vamos a apreciar una masa hipodensa de bordes redondeados y que no va a realzar con la administración del contraste. La segunda patología tenemos lo que es el quiste broncogénico, ¿no? Esto de acá se debe a una alteración en la segmentación del árbol tráqueo-bronquial en la etapa embrionaria, ¿no?
del intestino anterior y vamos a observar que es una masa delimitada formada por epitelio columnar pseudoestratificado de músculo liso y tejido glandular y tejido y líquido cero mucoso. En la tomografía vamos a observar que son unas lesiones ovoideas de baja atenuación con bordes bien limitados que tampoco no va a realzar a la administración del contraste. Y vamos a observar el signo de la lechada de cal que se ve como un nivel, ¿no? Por la presencia de proteínas. Y en la resonancia, en T1 va a ser de una intensidad de señal variable desde baja por la presencia de líquido y alta por la presencia de proteínas. En la patología esofágica, tenemos el quiste de duplicación esofágica, la cual es una anomalía de segmentación posterior del intestino anterior que contiene mucosa gástrica o pancreática, ¿no? Y que este tiene riesgo de infección, perforación y de hemorragia, y el tratamiento más que todo es quirúrgico. En la tomografía se va a observar lo que es una imagen tubular, ¿no? De bordes regulares bien definidos, ¿no? De pared gruesa y con calcificaciones. Y en la resonancia, vamos, en T1 va a haber una intensidad de señal variable desde una hipodensa, ¿no? Hipointensa, perdón, ¿no? Hasta hiperintensa por el contenido proteico. No, acá esto es una imagen de una radiografía. Acá más que todo podemos ver la lesión que está retrocardíaca, ¿no? La otra patología es pólipo gigante fibrovascular esofágico. Estos tumores son benignos, son raros, lo cual va a estar afectado en el lumen, ¿no? del esófago, ¿no? Y como vemos que son de crecimiento lento, son pediculados, se ve en su pedículo, ¿no? Acá. Y que se originan desde la pared del tercio superior del esófago. En la tomografía y la resonancia, más que todo, vamos a ver lo que es la localización intraluminal y su pedículo, ¿no? Acá también podemos ver todo el trayecto. Las adenopatías, como ya le dije, va a estar presente tanto en el mediastino anterior, medio y posterior, ¿no? Y normalmente estas de acá no presentan realce, ¿no? En la tomografía vamos a apreciar como un conglomerado, ¿no? Y que pueden presentar cambios quísticos o necróticos. Y la resonancia no se usa en evaluación de linfoma, ¿no? En T1 son masas homogéneas de baja intensidad de señal y en T2 la señal va a ser de intermedia alta. También vamos a tener las adenopatías no tumorales, ¿no? La cual se debe a unos ganglios linfáticos, ya sea por cuadros infecciosos como son la granulomatosis, sarcoidosis, tuberculosis, neumoconiosis, pero que las imágenes no son específicas, que sí o sí vamos a necesitar tanto de otras pruebas diagnósticas como también de la clínica, ¿no? Que encontremos en el paciente para dar un diagnóstico. Para los lipoblastomas, el lipoma y el liposarcoma. El lipoblastoma es un tumor benigno raro, ¿no? Que es más exclusivo de la edad pediátrica, que está formado por tejido adiposo fetal, que contiene adipocitos en diferentes grados de maduración, ¿no? Y en la tomografía vamos a ver una distinta proporción grasa de partes blandas y la localización más frecuente va a ser en los miembros, tanto superior e inferior y en el cuello. El lipoma y el liposarcoma son tumores de estirpe graso, ¿no? De crecimiento lento, asintomáticos, pero que son de gran tamaño estos tumores al momento de diagnosticarlos, ¿no? En la tomografía vamos a observar una masa homogénea, de baja atenuación, grasa y bien definida, ¿no? Que el lipoma no va a invadir lo que es las estructuras. Lo que no ocurre con el liposarcoma, que el liposarcoma sí va a invadir lo que son las estructuras mediastínicas, ¿no? Y en resonancia, el lipoma va a presentar una hiperintensidad en T1 y en T2 va a presentar una supresión de señal. Y el liposarcoma es una masa de señal heterogénea con realce heterogéneo
de contraste, ¿no? Acá, como podemos ver, en el lipoma, ¿no? Que es tiene una atenuación grasa de bordes lobulados, ¿no? En cambio, acá el liposarcoma, podemos ver, es una gran masa que ya va a invadir las estructuras adyacentes, ¿no? Otra causa de tumoración también son las hernias, ¿no? La hernia hiatal, que vamos a encontrar dos tipos de hernia hiatal, ya sea por deslizamiento y la hernia paraesofágica. La hernia hiatal por deslizamiento se va a dar a nivel de la unión gastroesofágica, en la cual migra por encima del diafragma a través del hiato esofágico. Y lo vamos a encontrar en un 95% de los casos, ¿no? Y que va a estar asociada también en pacientes con reflujo gastroesofágico. Y la hernia paraesofágica, esta hernia se dice que el estómago se hernea sin ningún desplazamiento, ¿no? De unión en la gastroesofágica y que se va a presentar de forma aguda, más que todo en cuadros obstructivos, ya sea por un vólvulo gástrico, ¿no? Y la cual va a provocar ya sea sangrado, encarceración, estrangulación o la perforación del estómago. Más que todo, lo que nos va a ayudar tanto es la radiografía de tórax y la tomografía, en la cual vamos a encontrar niveles hidroaéreos y no van a realzar al contraste, ¿no? Entonces, en la radiografía, lo más característico son los niveles hidroaéreos que vamos a encontrar y no va a haber realce tras la administración del contraste. La hernia de Bosch-Dallek, en la cual va a haber una protrusión del contenido de ya sea vísceras abdominales hacia la cavidad torácica, ¿no? Se debe por el efecto posteromedial del diafragma y es más frecuente en el lado izquierdo. Ahora, lo que debemos evaluar en la tomografía es la discontinuidad de la musculatura del diafragma, ¿no? Y vamos a apreciar una masa homogénea de atenuación grasa que se va a introducir en la caja torácica, ¿no? Ahora vamos a pasar lo que es la patología del mediastino posterior. En el mediastino posterior tenemos a los tumores neurogénicos, ¿no? Que van a estar presentes en un 95%. Estos representan un 20 a 25% de todos los tumores mediastínicos primarios en la población adulta y un 40 a 45% en lo que son pacientes pediátricos, ¿no? Su porcentaje de malignidad es mayor en niños que en adultos, ¿no? Y un 80 a 85% menores de 5 años. Los tumores de la vaina nerviosa, los más frecuentes y benignos son el schwannoma y el neurofibroma. El schwannoma ocupa el primer lugar en frecuencia, seguido del neurofibroma, ¿no? Ambos son benignos y que afectan a adultos jóvenes en un promedio de 40 años. Y el schwannoma están definidos como unas masas paratraqueales, ¿no? De bordes definidos, la cual en la tomografía, tras la administración del contraste, en el schwannoma van a ser masas homogéneas, ¿no? Y en los neurofibromas va a formar una señal hipodensa, que es el signo conocido como el signo de la diana, ¿no? El tumor maligno de las células nerviosas, es un tumor raro, y se va a presentar en pacientes con neurofibromatosis en un 70%, ¿no? Su pronóstico tiene un tiempo de sobrevida al 35% a los 6 años, ¿no? Y la radioterapia postcirugía puede reducir la recurrencia local. Y en la tomografía y en la resonancia vamos a observar una masa periférica de gran tamaño que son mayores de 5 centímetros y con focos de necrosis, como podemos observar, y puede haber invasión local también, ¿no? Los tumores de los ganglios simpáticos, tenemos al ganglio neuroma, ¿no? Este ganglio neuroma es un tumor paravertebral benigno que va a afectar tanto en la edad pediátrica, pacientes jóvenes, ¿no? Y mayores de 10 años, en el caso de los adolescentes, va a afectar igual tanto a hombres como mujeres, y vamos a observar que esto es
una tumoración encapsulada, ¿no? De gran tamaño y que va a afectar a la cadena simpática. En la tomografía vamos a observar que tiene una densidad homogénea, ¿no? Va a haber la presencia de calcificación en el 25%, y en la resonancia en T1 va a ser hipointenso, y en el T2 va a ser hiperintenso, ¿no? El ganglio neuroma blastoma también tiene las mismas características, ¿no? Del anterior ya mencionado. El neuroblastoma, que es un tumor maligno de células de la cresta neural, que va a estar presente en pacientes menores de 5 años, ¿no? Siendo su edad pico aproximadamente a los 2 años, y es la tercera neoplasia más frecuente en lo que es la infancia, en pacientes pediátricos, con un 30% de supervivencia a los 30 años. Es una masa, una gran masa, ¿no? Extracraneal. Y en la tomografía vamos a observar que se tratan de unas masas heterogéneas, no encapsuladas, ¿no? Que va a tener áreas de hemorragia, de necrosis y de realce también, ¿no? Y que va a afectar también a las cadenas simpáticas adrenal, paradrenal, ¿no? Y va a haber también una invasión al canal espinal, dando lugar a lo que es el signo del reloj de arena, ¿no? Como podemos observar acá. Los tumores de las células paragangliónicas, estos tumores son raros, ¿no? Y son frecuentes en adultos que en niños, y pueden ser malignas y benignas, ¿no? El paraganglioma es un tumor de origen de células cromafines localizados en los ganglios paraaórticos, ¿no? Va a afectar más que todos los ganglios paraaórticos, ¿no? Y a la cadena simpática paravertebral. Afecta a pacientes mayores de 40 años, igual afectación tanto hombres como mujeres, y el 2% se localizan en el tórax, ¿no? En la tomografía es hipervascular, intenso y homogéneo, que va a dar un signo llamado de sal y pimienta, ¿no? Que este signo de sal y pimienta se debe a la presencia de vacíos en la señal punteada, ¿no? Es el signo de sal y pimienta. Y el crecimiento es rápido, ¿no? Con la área de necrosis. La hematopoiesis extramedular, esto de acá va a originar estados de anemia crónica o el reemplazamiento de la médula ósea por desórdenes mieloproliferativos, ¿no? En la cual va a haber una expansión del tejido hematopoyético fuera de la médula ósea, ¿no? Como podemos ver acá, y dan lugar al desarrollo de lesiones pseudotumorales en la región paravertebral torácica asociada con mielofibrosis y talasemias. En la tomografía y en la resonancia magnética vamos a observar una masa paraespinal en la región torácica básica bien delimitada, ¿no? Bilateral, que va a haber expansión de costillas, y también es raro encontrar lo que es un derrame pleural, ¿no? O esplenomegalia. Las lesiones, cuando están activas, va a ser lesiones homogéneas, va a tener atenuación de las partes blandas, ¿no? Y cuando está inactiva, las lesiones van a ser heterogéneas con intensidad alta en T1 y en T2. Bueno, como conclusiones podemos decir que las referencias anatómicas como las líneas mediastínicas son de utilidad en la identificación de lesiones mediastinales. Sin embargo, dichas referencias tienen porcentaje de visualización variable, ya que es operador dependiente, ¿no? Y no logran una sensibilidad suficientemente alta para orientar hacia el diagnóstico etiológico preciso de una masa mediastinal. Sin embargo, existen características mucho más sensibles para alertar sobre la presencia de lesiones mediastinales, como son el ensanchamiento mediastinal y las adenomegalias. Un abordaje cuidadoso de las lesiones mediastinales a partir de la semiología radiológica y el énfasis en la prevalencia de las lesiones mediastinales en cada compartimento logra acortar lo que son los diagnósticos diferenciales. Es la bibliografía utilizada. Esto es todo. Gracias, doctor.